Buenas noches, Alberto Aguilar. Buenas noches, Carola Soto. Buenas noches, Priscila. Buenas noches, Frecia Urbina. Por acá tengo Santiago. Buenas noches, bienvenido. Por acá tengo a Jorge Vicencio. Buenas noches. Buenas noches aquí a todos los que ya van llegando para conectarse a esta sesión número 3 de El Libro del Conductor. Buenas noches, Rocío. Bienvenida. Buenas noches a todos. Por mientras vamos a proyectar dónde nos encontramos en este ciclo de estudio. Buenas noches, Olivia Soto. Buenas noches, Begoña Serrano. Bueno, si alguno de ustedes hoy está por primera vez, les cuento que nosotros todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor según el ciclo de estudio que estamos proyectando en este momento. Todos los días vamos a estudiar un capítulo del libro del conductor. Hoy nos encontramos en la sesión número 3, que habla principalmente del tema de convivencia vial. ¿Ok? También quiero contarles, si alguno de ustedes, buenas noches, Carlos Sepúlveda, si alguno de ustedes se perdió las dos sesiones anteriores, les recuerdo que en su cuenta Premium ustedes pueden encontrar, por supuesto, las sesiones grabadas. Muy bien. Les recuerdo también el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en Práctica Test. Hagan muchos test, muchos test. Créanme que ahí está la clave para poder aprobar el teórico. Ojalá más de 100. Ojalá que su plataforma llegue sobre el 90%. Ojalá tenga más de 75 test aprobados. Con todo esto que les estoy contando, créanme que van a la segura para aprobar el teórico. Por supuesto, vayan leyendo el libro, repasando el libro. Recuerden que ayer lo conversábamos. Hay capítulos del libro del conductor que son sumamente largos y que tienen mucha información. Esos capítulos largos y de mucha información hay que volver a leerlos, hay que volver a repasarlos, hay que hacer harto test de ese capítulo, ¿ok? Por ejemplo, el capítulo que vimos ayer, los principios de la conducción, es un capítulo, es uno de ellos, ¿ok? Ese es un capítulo, uno de ellos. Leyendo el libro, siempre es bueno leer un capítulo al día. Yo siempre recomiendo vayan leyendo el mismo capítulo de la clase que toca en la noche. Si pueden leer el capítulo durante el día y en la noche reforzamos el contenido en la sesión, en la clase, créanme que es sumamente efectivo. Y por supuesto participen de las clases, que es aquí donde se aclaran muchas cosas que no se comprenden, por supuesto, en la lectura. Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestra sesión de estudio, sesión número 3, convivencia vial. Buenas noches las personas que van llegando, Marco Pacheco, buenas noches, Kevin, buenas noches, Raúl Pardo, buenas noches. Muy bien. Nosotros vamos a estudiar desde nuestra plataforma oficial, que es practicatest.cl. Desde aquí nos vamos a la sección que dice temarios. Arriba nos vamos donde dice temario B. Y aquí están todos los capítulos del libro del conductor y yo me voy al que corresponde hoy día, que habla sobre convivencia vial y ponemos leer temario. Y aquí está el tema de hoy. Fíjese que para fortuna de todos, este es un capítulo súper breve, es un capítulo bastante fácil de comprender, y esto nos da un respiro, nos da un respiro para todo lo que vimos ayer y para lo que viene mañana. Pero créanme que aunque sea un capítulo relativamente fácil, no significa que sea un capítulo menos importante. ¿Ok? Buenas noches por aquí, Mónica. Buenas noches, José Elías. Alicia, buenas noches. Carlos Richard, Lucio, buenas noches. Vamos a hablar entonces sobre convivencia vial. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a aprender sobre en qué consiste la educación y la seguridad vial y cuáles son los principales elementos junto con los riesgos más comunes en la conducción. Vamos a identificar los principales factores de riesgo para un conductor del vehículo y vamos a definir en qué consiste la convivencia vial junto con las claves para mejorarla. Buenas noches, Yeliscar. Fíjese que aquí se nos dice que un nivel adecuado de, aquí estamos,
La educación vial consiste en desarrollar habilidades y actitudes centradas en los siguientes valores. Aquí aparece un título que dice educación vial y seguridad vial. Aparecen juntos, pero fíjese que no significan lo mismo. Como ya les decía, la educación vial tiene que ver con fortalecer algunos valores imprescindibles, como cuáles, por ejemplo, respeto a su vida y la de los demás, solidaridad, comprensión, perdón y tolerancia. Estos valores que acabamos de mencionar no solamente son valores que nos sirven para poder relacionarnos con otros conductores. Fíjese que estos valores también sirven para poder relacionarnos con todas las personas que nos rodean. En este caso, con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Sin duda, tenemos que tener estos valores fortalecidos para tener buenas relaciones interpersonales, ¿verdad? En este caso, también tenemos que aprender a relacionarnos con otras personas que no conocemos, que son los conductores. Y la educación vial tiene que ver con eso, con fortalecer estos valores, ya que sin duda nos vamos a encontrar con muchas personas y muchas situaciones que vamos a tener que enfrentar y poder tener el sentido común adecuado para poder enfrentar algunos imprevistos que podrían pasar. Por ello, se nos dice que la educación vial es mucho más compleja que aprender un catálogo de señales y datos legales y estadísticos respecto a la conducción. Requiere de nuestra atención y compromiso. Es un aprendizaje global que se debe aplicar, pues de ello puede depender nuestra vida y la del resto. Conducir, como nosotros siempre decimos, conduzca a la defensiva, conduzca con calma, conduzca de manera tranquilo, tranquila, sea paciente, sea tolerante, tenga claro que en el tránsito usted se va a encontrar con muchos tipos de conductores. Hay conductores agresivos, hay conductores violentos, hay conductores amables, conductores solidarios. Hay muchos tipos de conductores y nuestra forma de interactuar con ellos muchas veces pone en riesgo también nuestra seguridad cuando nos vemos involucrados en una situación un poco riesgosa, ¿verdad? Por otra parte, ¿en qué consiste la seguridad vial? La seguridad vial tiene como objetivo eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, comenzando por minimizar su cantidad y consecuencias. Para ello es necesario desarrollar una percepción real del riesgo. Normalmente los conductores tienen una percepción del riesgo bajo la realidad. Una visión subjetiva les hace creer que el riesgo es casi nulo. En este caso, la seguridad vial tiene como objetivo eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, comenzando por minimizarlos. En este caso, según la realidad que estamos viviendo el día de hoy, la seguridad vial está bien al debe. Ya está bien, bien al debe la seguridad vial en los tiempos de hoy. Lamentablemente, los siniestros de tránsito, en vez de ir disminuyendo, lamentablemente han ido en aumento. ¿Ok? Entonces, en resumen, la educación vial, por un lado, habla de todos aquellos valores que nos permiten relacionarnos con otras personas o otros conductores, que eso también es importante y eso tiene que ver con una perfecta educación vial. Y la seguridad vial, por otro lado, tiene como objetivo desarrollar, en este caso, ay, ¿qué pasó? Ay, sí, perdón, perdón, me apareció un aviso, pensé que se había salido el Zoom. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Está todo bien por allá? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ay, muchas gracias. Gracias por contestar. Muchas gracias. Me salió un aviso que parece que se había caído el Zoom, pero no es así. Muchas gracias por contestar. Les estaba diciendo que en este caso la seguridad vial tiene como objetivo, en este caso, eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, comenzando por minimizarlos. Muy bien, continuemos. Aquí hay alguien que estaba hablando que parece que, buenas, Luisa Ahumada me dice, hola, solo pasaba a saludar, ya aprobé mi teórico.
Felicidades. Muchas felicidades, felicidades. Te pasaste. De parte, por supuesto, de todo el equipo de Práctica Test, te mandamos, por supuesto, muchas, muchas felicitaciones. Muy bien, continuamos entonces. Muchas felicitaciones. Mucho éxito, por supuesto, en el proceso que viene ahora. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Al conducir siempre se corren riesgos. Por ello, un comportamiento incorrecto pone en riesgo la vida de los demás y la suya. Los principales factores de riesgo son, atención, ser inexperto, ser imprudente y falta de formación como conductor. Fíjese que en nuestro país eh, todavía no es obligatorio que uno realice un curso para conducir para poder sacar una licencia de conductor. Por lo tanto, de alguna forma eso permite que muchas personas no tengan una adecuada educación vial para poder sacar una licencia de conducir. Por lo tanto, ahí hay una falta de formación, en este caso, como conductor. Por lo tanto, dice así, el número de siniestros de tránsito ha aumentado junto al constante crecimiento del parque automotriz nacional y mundial. Todos debemos colaborar para disminuir la siniestrabilidad. Por ello, debemos eliminar algunas creencias erróneas, como por ejemplo, solo a los demás les ocurren siniestros de tránsito, a mí no. En este caso, todos tenemos que colaborar para disminuir estos factores de riesgo y, por supuesto, tener una adecuada educación vial que nos permita desenvolvernos correctamente en el tránsito. También se dice que aproximadamente el 90% de los siniestros de tránsito con víctimas son producidos por fallas humanas, principalmente por la errónea percepción de riesgo de los conductores. En este caso, claramente, el 90% de los siniestros de tránsito con víctimas son por culpa de las personas. ¿Ok? Esto es una estadística en este caso que es pregunta de examen. Con una percepción de riesgo objetiva, es posible cambiar las creencias erróneas y ser conscientes de que la mayoría de los siniestros de tránsito son evitables. Muy bien. Eliminar factores de riesgo también reduce las probabilidades de sufrir un siniestro fatal. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Atención, pero estos factores de riesgo solamente afectan al conductor. ¿Por qué? Porque el primer factor de riesgo que afecta al conductor dice alcohol y drogas, facultades de conducción disminuidas. ¿Qué significa esto? Quien decide consumir alcohol o drogas para conducir es el conductor. Velocidad inadecuada es uno de los factores recurrentes en un cuarto de los siniestros con víctimas. ¿Quién decide, en este caso, aplicar la velocidad? Es el conductor. Distracciones son una de las principales causas de siniestros. ¿Quién es el responsable de manipular el celular mientras conduce? El conductor, por ejemplo, ¿verdad? Fatiga, cansancio, sueño, somnolencia, además de conducir en situación de estrés o consumo de fármacos. En este caso, ¿quién es el responsable de conducir bajo alguno de estos estados? Es el conductor. Recuerden siempre que nosotros somos seres humanos, no somos superhéroes. Y es sumamente válido estar cansado, estar fatigado, tener sueño, ¿ok? Estar angustiado, tener pena, etcétera. Somos seres humanos, por lo tanto, muchas veces tenemos que tener la madurez suficiente para poder decidir si me encuentro o no me encuentro en condiciones para poder conducir. ¿Ok? Por lo tanto, ¿quién es el responsable de decidir eso? Es el conductor. Por lo tanto, lo que acabamos de mencionar, los principales factores de riesgo son aquellos que el conductor, que afectan directamente al conductor. Muy bien. Vámonos ahora a convivencia vial. Eh, Felicidades por acá. Buenas noches, María Suya. Sebastián Moreno, buenas noches. Lugo, buenas noches. Edwards, buenas noches. Convivencia vial. Siguiente tema. Por diversas razones, como demostrar su habilidad al volante, muchos conductores ponen en riesgo sus vidas y las de los demás
con imprudentes conductas como, por ejemplo, circular exceso de velocidad, adelantar en zonas no permitidas, no respetar las señales del tránsito, no respetar una luz roja del semáforo, no respetar un paso de peatones señalizado. Todo esto, de alguna forma, las personas que deciden conducir de esta manera, sin duda, están poniendo en riesgo la vida de sí mismo, o sea, la propia vida, como la vida de los demás también. Todas estas imprudencias no solamente son ilegales, sino que atentan contra la convivencia vial y aumentan los riesgos de siniestros con víctimas. Además de quebrantar el principio de confianza básico de todos los usuarios de las vías, que consiste en esperar que todos cumplan las normas de convivencia y comportamiento vial. En este caso, aquí aparece un nuevo término, que es el principio de confianza. El principio de confianza, en este caso, lo aplicamos nosotros todos los días, ya que nosotros confiamos claramente en que los otros van a respetar las señales del tránsito y que de alguna forma eso va a proteger mi vida y también la del resto. Por ejemplo, si yo como peatón voy a atravesar la calle, voy a atravesar un cruce, por ejemplo, voy a esperar que la luz del semáforo se ponga en rojo. ¿Para qué? Para que los conductores se detengan. Y en ese momento yo comienzo a cruzar la calle. ¿Ok? Eso es un principio de confianza, porque yo confío en que los demás se van a detener. Muy bien. Otra cosa, al revés, como conductores, nosotros vamos conduciendo súper bien imagínate, vas conduciendo en zona urbana o en la carretera y vas conduciendo a una velocidad, no sé, 50 kilómetros por hora y vas muy tranquilo conduciendo, pero de repente aparece un peatón que cruza la calle de manera sorpresiva, nunca viste de dónde apareció de sorpresa y de repente pasa corriendo la calle. ¿Y uno qué hace? Rápidamente uno pone el freno, puede frenar de golpe, obviamente te asustas, tratas de no atropellar a la persona, ¿ok? Pero fíjate que eso es un principio de confianza que tenemos los conductores, de pensar que todos los peatones también van a respetar las normas del tránsito, ¿ok? Yo siempre digo, después de este curso usted no solamente se vuelve buen conductor, sino también mejor peatón, porque empezamos a tomar conciencia de todo lo que los conductores tenemos que enfrentar diariamente. ¿Ok? No cumplir las normas constituye un desprecio hacia los demás. Como por ejemplo, como ya les decía, pasar un semáforo en luz roja, pues en ese caso no existe un desconocimiento de la norma, sino una intencionalidad y voluntad de incumplirla, despreciando no solo las normas y las autoridades, sino que a todos los demás usuarios y a la vida misma. ¿Qué nos entrega la educación general y vial? Primero, nos entrega conocimientos básicos que tienen que ver con las normas y reglas del tránsito, ¿verdad? Pero por otro lado, la educación general vial también nos entrega valores, hábitos y actitudes, que son lo más importante, pues desarrollan una convivencia positiva de respeto, calidad de vida, calidad medioambiental, seguridad vial. Si queremos un nuevo espacio de convivencia vial donde los peatones, los conductores, los motociclistas podamos vivir en paz, tenemos que ser respetuosos, primero con las normas del tránsito y también respetuosos también con las personas que nos rodean. El cambio, yo siempre digo, el cambio tiene que empezar por uno, claramente, ¿verdad? Buenas noches, Alian. Buenas noches, Jasmine. Todos en algún momento somos peatones, pasajeros o conductores. Por ello, nuestra educación social e individual debe estar la educación vial como un eje central. ¿Para qué? Para lograr convivir de una forma ordenada y respetuosa con los demás. Construir y mantener un entorno amable, positivo y justo. Muy bien. Aquí tenemos, por supuesto, aquí dice convivencia vial. Y aquí tenemos tres pilares que sustentan la convivencia vial. Precaución. Claramente, tanto los conductores como todas las personas que componemos el tránsito, tenemos que transitar con precaución. Respeto. Respetar al otro.
respetar, por supuesto, las normas del tránsito para poder convivir de una forma ordenada y ser solidario. Nosotros cuando hablamos de solidaridad, no solamente hablamos de, por ejemplo, cambiar el neumático, ayudar a una persona a cambiar un neumático pinchado, ¿ok? Eso efectivamente es un acto solidario. Pero también hay otros actos solidarios que son súper simples, como por ejemplo, dejar que una persona pase, ¿ok? No sé, a mí me pasa mucho, tú vas saliendo del supermercado, por ejemplo, y te quieres integrar al tránsito, y de repente hay muchos conductores, muchos vehículos, y la verdad es que te cuesta mucho integrarte al tránsito. Y siempre hay un conductor generoso, solidario, que se detiene y te deja pasar. ¿Ok? Eso también es un acto solidario. Muy bien. Entonces, estos tres pilares es lo que sustenta la convivencia vial. El entorno vial. Todas las personas componen el tránsito. Con la palabra tránsito pensamos en carreteras, calles y autos. Sin embargo, son personas quienes conducen y transitan por las vías. Por ello, esas personas son el tránsito, es decir, todos nosotros, pues nos movemos juntos por las vías procurando una forma ordenada, evitando siniestros basados en principios como la confianza. En este caso, cuando hablamos del tránsito, generalmente uno habla de los autos, ¿ok? Pero fíjese que el tránsito es mucho más que eso. Fíjese que los autos no se conducen solos, ¿ok? Entonces las personas somos las que componemos el tránsito y hablamos de todos los peatones, conductores, motociclistas, etcétera. El principio de confianza. Si no pensáramos que los demás cumplirán las reglas en las vías, no podríamos salir a la calle. Eso es el principio de confianza. Es decir, confiar que el resto siempre va a respetar las normas en las vías, ya sea el conductor, el peatón o otro usuario de la misma. Confiamos, en este caso, que los demás van a respetar. ¿Por qué? Por respeto a mi vida y la vida de los demás. ¿Ok? Compromiso, convivencia y educación vial. Es un compromiso con los demás en que consiste en estar siempre consciente que somos un integrante más en la circulación, al lado de peatones y ciclistas que son los más vulnerables. Recuerden siempre que ustedes no conducen solos, ustedes conducen con mucha gente alrededor y nuestros errores pueden ser fatales para otras personas. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que tenemos que respetar las normas, tenemos que de alguna forma saber que mis decisiones sí afectan a otros. Por ejemplo, una persona que conduce en estado de ebriedad y causa un siniestro, y ese siniestro salen personas muertas o heridas que no tienen nada que ver en la decisión de ese conductor. Es sumamente injusto, ¿ok? Pero de alguna forma tenemos que ser conscientes que tenemos que conducir bien, ¿ok? Buenas noches. Carlos Richard me dice, profe, una consulta sobre los peatones. El paso de cebra es para los peatones, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando pasa un ciclista y él debe bajarse y pasar caminando? Claro que sí, o puede pasar montado en bicicleta. Carlos Richard, lo que tiene que hacer el ciclista es bajarse y pasar caminando. Eso dice la norma, ¿ok? La ley así lo dice. Incluso cuando hablemos de los usuarios vulnerables, vamos a hablar de los ciclistas y justamente el ciclista tiene que bajarse y pasar caminando, cosa que también sabemos que no lo hacen, que la mayoría no lo hace, ¿ok? Pero de alguna forma, un ciclista en este caso que sea fiscalizado o que lo vean, podría obtener también una multa, ¿ok? Pero lo que es correcto para pregunta de examen es que debe pasar caminando, ¿ok? Emilia dice debe bajarse la bicicleta. Sí, en caso de las ciclovías con respecto a los scooters, hoy esto es nuevo, ¿ah? El tema de los scooters es un tema que es nuevo para todos nosotros porque los scooters aparecieron hace poco tiempo y hay muchos, ¿ok? El caso de las ciclovías con los scooters. Mira, desconozco en ciclovías, eh, desconozco la normativa para scooter. Creo, me parece lógico
que se aplicaría la ley para cualquier tipo de transporte eléctrico, ¿ya? En este caso, para el tipo de transporte eléctrico, debería ser así, porque es un transporte eléctrico, ¿ok? No es una bicicleta, ¿ok? Eh, Mira, todo, no, la verdad es que no sé cuál es la normativa en este caso de los scooters todavía no aparece, yo no la he visto por lo menos. Pero debería haber una regularización. Ya en este caso, si un scooter, una persona con scooter va a pasar por un paso de cebra, efectivamente debería ocupar la misma normativa de un ciclista, debería bajarse y pasar caminando. Pero fue una consulta, ¿los ciclistas tienen permitido circular por la vereda montado en bicicleta en el caso que no haya ciclovía? No, Mónica. ¿Ok? En este caso, el tránsito del ciclista debería ser por la calle, por la parte aledaña, por la parte lateral de la calle o camino. No, no. Ahora, un ciclista tiene que cumplir con muchas normativas. Ojo, ya tiene que ir con casco, tiene que ir con chaleco reflectante, tiene que llevar iluminación, tiene que llevar un montón de cosas también para poder ser, porque también cumplen con cierta normativa legal, ¿ok? Pero hasta donde sé no tienen que circular por la calle. Se considera un ciclo si no supera los 25 kilómetros por hora. Eso es lo de los scooters. Ah, ok. Muchas gracias, Jeliska. Se considera un ciclo si no supera los 25 kilómetros por hora, lo que es lo de los scooters. Ok. Entonces debería tener en este caso la normativa en este caso, de los ciclistas, ¿verdad? Claramente que sí. Gracias, Jeliska. Vamos a aclarar esto también, ¿ah? Porque fíjese que cuando hablamos de los usuarios vulnerables, hay un capítulo que habla sobre usuarios vulnerables, hablamos de los ciclistas, hablamos también de los nuevos, los toritos, ya estos triciclos también motorizados, también hablamos de eso. Incluso los toritos y todo esto también están bajo una normativa legal. Ellos deben tener una clase C restringida, deben tener un tipo de licencia especial y muchos no lo tienen. ¿Ok? Se debería agregar también en este caso el tema de los scooters. Muchas gracias por sus aportes. Créame que todo sirve. Y ellos andan en las veredas. Es que, ¿sabes lo que pasa, Carlos? Me pasa, yo no sé si ustedes opinan lo mismo, pero me pasa que el tema de los scooters es un tema relativamente nuevo y creo que no está bien normado. No existe una normativa especial para ello. Probablemente no se sabe, ¿ya? Y muchos circulan por las veredas, ¿ok? Incluso deberían usar casco, deberían tener muchos elementos de seguridad que no los usan, ¿ok? Por lo tanto, es un elemento de transporte que no está bien normado hasta el momento. En algún momento yo creo que va a aparecer claramente el tema de la normativa, muy bien, de los scooters. Ya, continuemos. Estábamos hablando del compromiso, ya lo vimos, ahora vamos al entorno vial. El entorno vial es un espacio de convivencia social y de desarrollo humano que se centra en las vías donde circulan los vehículos y todos los usuarios de las vías como peatones y ciclistas. En este caso, el espacio donde uno convive diariamente, donde tú sales a la calle a trabajar, a visitar a alguien al supermercado, a estudiar, etcétera. Todo ese espacio se llama entorno vial, porque es un espacio donde tú te desarrollas, por eso dices un espacio de convivencia social y también de desarrollo humano. Muy bien, entonces todo el espacio donde nosotros nos desenvolvemos diariamente se llama entorno vial. Precaución. Es un principio fundamental al conducir. Todos pueden cometer errores, por ello se debe conducir de forma defensiva y preventiva. Ojo, todos pueden cometer errores. Lo importante de los errores es que estos errores no perjudiquen y no dañen también a otras personas y a usted mismo, ¿ok? Fíjese que los errores cuando uno conduce muchas veces existen errores que uno comete sin querer, ¿ok? Como por ejemplo, sucede y pasa muchas veces que tú vas conduciendo, imagínate en un camino, en un lugar que tú no conoces, y finalmente tú ves que un peatón cruza sorpresivamente la calle.
y tú frenas de golpe. Y uno dice, pero ¿por qué esta persona llega y cruza? Lo primero que uno se piensa, y muchas cosas más. ¿Por qué esta persona llega y cruza? Y después te das cuenta que en la calle hay un paso de cebra que está mal, que está despintado y que el municipio no lo ha pintado, no ha hecho la mantención a esa demarcación. Pasa mucho, ¿ok? Entonces, en ese caso, tú no viste el paso de cebra, te detuviste de golpe y lamentablemente, obviamente, la persona te miró feo, etcétera, porque no te paras, porque no paraste antes, etcétera. Eso es un error, ¿ok? Obviamente cometimos un error, no nos detuvimos como debía ser, pero fíjese que fue un error sin querer, ¿ya? Por lo tanto, frente a a estos tipos de errores sin querer, tenemos que mantener la calma y de alguna forma evitar que estos errores vayan a provocar daño a las personas. Respeto. En todo momento, una actitud segura, responsable y tranquila es imprescindible al conducir, aun cuando los demás tomen decisiones erróneas. Solidaridad es la mejor virtud al conducir, ayudar a los demás sin verlos como enemigos. Como ya les decía, dejarlo pasar, ayudar a la persona. Mire, gestos muy simples, por supuesto que son gestos bastante solidarios. Y por último, ¿cuáles son las claves para una buena convivencia vial? No conduzca enojado, angustiado o en malas condiciones físicas. Use cinturón de seguridad y pida lo mismo a los ocupantes del vehículo. Además, utilice correctamente los sistemas de seguridad para niños. Hablamos de los sistemas de retención infantil. Conduzca siempre a la velocidad adecuada, no se apure. Fíjese que el libro del conductor, todos los capítulos nos dice lo mismo. Traten de conducir tranquilos. Sea precavido con las condiciones climáticas y del camino. Si usted ve que comienza a llover o está garugando, comienza a chispear, recuerden que las primeras gotas de agua al mezclarse con el polvo del pavimento son las más peligrosas porque hacen que el pavimento esté más resbaladizo. Por lo tanto, si comienza a llover, bajo la velocidad inmediata. Sea precavido, ya lo dijimos, mantenga una distancia prudente con los demás vehículos y usuarios, por lo menos una distancia de 3 segundos. Respete siempre las normas del tránsito. Mantenga su vehículo en perfecto estado. Enfóquese en la conducción, no se distraiga. Sea amable con los demás usuarios de la vía. Ojo, yo sé que a veces cuesta, ¿ok? De repente hay personas muy apáticas, de repente te pueden decir algún tipo de improperio. Uno decide cuál es la respuesta, ¿ya? Uno decide. Si uno decide o entra en el mismo círculo de la violencia, créanme que este problema se puede agrandar y por supuesto lo que se va a ver afectado es su seguridad. Recuerde siempre ver y ser visto, ¿ok? Cuando hablamos de la amabilidad me voy a ir al primer punto. Dice, no conduzca enojado, angustiado o en malas condiciones físicas. Créanme, si usted conduce enojado o enojada, se va a enojar con todo el mundo. Y su conducción además se va a enojar hasta con el auto, ¿ok? Así que mejor traten lo posible de no hacerlo. Muy bien, así que perfecto. José Elías me dice, profe, ¿es tan normal es que en las clases prácticas tendamos a sentir el estómago apretado, doliendo, pero sí algo tenso? Las manos sudadas es igual normal, totalmente normal, José. Es totalmente normal. Fíjate que la acción de conducir es una acción nueva que tú estás aprendiendo, que requiere motricidad, requiere concentración, requiere inteligencia, requiere sabiduría, porque tienes que aprenderte un montón de normas. Entonces, todo lo que te está pasando por la cabeza, efectivamente el cuerpo reacciona. Y la forma de reaccionar del cuerpo frente al estrés es sudando las manos, apretándose el estómago. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a conducir, terminaba las clases y me iba a mi casa y sentía un dolor de espalda, pero tremendo. Traía la espalda, pero así súper apretada, porque uno se aprieta entero para conducir, ¿ok? Es normal que suceda. ¿Ok? Lo que sí tenemos que ir haciendo clase a clase, cuando ustedes vayan a sus clases prácticas, clase a clase, vayan ocupando técnicas de relajación.
respiren. La respiración, los ejercicios de respiración, créanme que ayudan mucho. Antes de comenzar la conducción, por lo menos unas 6 respiraciones profundas. Tomar aire y botar. Y relajarte. Y cuando termines la conducción, haces el mismo ejercicio. Te relajas, cierras un ratito los ojos, respiras profundo y sueltas. Y comienzas a soltar y a relajarte. Créanme que a medida que van pasando las clases, van avanzando, se van a ir sintiendo mejor, ¿ya? La única forma de vencer estos temores, de vencer el estrés, es conduciendo. No existe otra forma, ¿ok? Porque hay muchas personas que se quedaron con el miedo a conducir y nunca más salieron del miedo y nunca más volvieron a conducir, ¿ok? Vivieron situaciones de mucho peligro, quizás que les provocó mucho miedo, y hay personas que nunca más volvieron a tomar un vehículo por miedo, ¿ok? Efectivamente, hay situaciones que muchas veces vamos a enfrentar los conductores que nos van a provocar ciertos temores, eh, pero ahí está la decisión de uno, ¿ok? Aquí está el poder mental de cada uno de nosotros, de decir, ok, esto pasó, no me pasó nada, estoy bien, vamos adelante, respiro profundo y sigamos este camino, ¿ok? No podemos entrar en pánico. Ahora, obviamente, todo esto es un trabajo mental, es un trabajo que tenemos que realizar como conductores y créanme que poco a poco esto se va quitando y después van a llegar a un punto donde van a conducir y van a disfrutar la conducción. Créanme que la conducción también se disfruta. Así que ese punto, créanme que lo van a lograr. Muchas gracias, profe. Si no enfrentamos nuestros miedos, jamás sabremos de lo que somos capaces. Gracias, profe. Claramente que sí, José Díaz. Tú lo has dicho. Muy bien. Vamos, hemos llegado al final de este capítulo. Aquí está, por supuesto, la normativa legal. Aquí hay un video explicativo mío. Aquí estoy yo explicando el mismo capítulo por si algo no quedó claro. ¿Ok? Más abajo, por supuesto, está el test de la unidad. Vamos entonces a hacer algunas preguntas de este capítulo. Vamos a ver. Primera pregunta del día de hoy. Las preguntas de hoy día son súper fáciles, así que está prohibido equivocarse. Según el libro del nuevo conductor, ¿cuáles son los valores que nos transmite la educación vial? A. La valentía, el arrojo y la temeridad. B. Respeto solo hacia uno mismo, destreza en el manejo del vehículo y cumplimiento de las normas del tránsito. C. Respeto, solidaridad, comprensión y tolerancia. Alicia me dice, si es verdad, yo pasé por un puente en altura con el profe y sentí que me subió el estómago. Sí, Alicia, tranquila, que todo pasa. Después uno puede subir hasta montaña después si uno quiere. Claramente. Letra C. Respeto, solidaridad. Exactamente. Excelente. Siguiente pregunta. ¿La seguridad vial tiene como meta A, la eliminación total de los accidentes de tránsito? B, la eliminación solo de los accidentes peatonales. C, la eliminación solo de los accidentes en zona urbana. Perfecto. Ustedes me dicen que es la letra A, la eliminación total de los accidentes de tránsito, y eso es correcto. Muy bien. Comenzando por minimizarlos, pero acuérdense que la seguridad vial está bien al debe en estos momentos. ¿En qué se basa el principio de la confianza? A, en que los demás van a cumplir con las normas del tránsito. B, en que no hay que confiar en ningún usuario de la vía. C, en que cada uno haga lo que quiera. Perfecto, letra A. En ese caso, el concepto sería siniestro, no accidentes, ¿verdad? Sí, Connie.
Sí, Connie, tienes toda la razón. Mira, lo que pasa es que hay preguntas que no se ha cambiado la palabra accidente por siniestro, pero es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, Connie. Letra A, en que los demás van a cumplir las normas del tránsito y eso es correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué factores de riesgo afectan al conductor directamente? A, la velocidad, la fatiga, el alcohol. B, la fatiga y el alcohol únicamente. C, el alcohol y la velocidad únicamente. Perfecto, la mayoría de ustedes me está marcando la letra A y eso es correcto, muy bien. Siguiente pregunta. Sobre la falla humana en accidentes podemos decir A, que representa cerca del 90% de los casos. B, solo es el 40% de los casos. C, todos son por falla humana. D, no existen registros sobre el tema. Noemí dice, todas son A. Sí. Hoy día salieron todas cargas para la letra A. Atención, que representa cerca del 90% de los casos y eso es correctísimo. Muy bien, excelente. Felicitaciones quienes tuvieron todas las respuestas correctas. Preguntas sumamente fáciles de este capítulo, un capítulo fácil de comprender, un capítulo muchas veces que es bastante lógico, ¿verdad? Pero por supuesto no es menos importante. Les cuento, ¿qué nos toca mañana? Mañana nos toca estudiar el individuo en el tránsito. El capítulo de mañana es súper importante porque mañana vamos a hablar de alcohol y conducción, ¿ok? Alcohol y conducción. Y justamente ese contenido en su examen vale doble puntaje. Así que mañana yo me voy a centrar principalmente en explicar todo lo que tiene que ver con alcohol y drogas y conducción. Muy bien, así que los espero mañana a seguir estudiando todos juntos a las 21 horas. Que mañana tengan un excelente día y nos volvemos a encontrar mañana jueves a las 21 horas con el tema de el individuo en el tránsito. Los que puedan leer ese capítulo durante el día, espectacular porque en la noche seguimos estudiando y créanme que los contenidos quedan mucho más grabaditos. ¿Ok? Ya, nos vemos mañana. Descansen, que tengan buenas noches y mañana un excelente día. Chao, chao. Hasta mañana.